Buenos días a todos. Bienvenidos a esta ponencia sobre técnicas intradiscales en radiculopatía lumbar. Mi nombre es Diego Benítez, soy anestesiólogo de España. Dedico el 100% de mi labor a la unidad del dolor en la clínica donde trabajo, aquí en el sur de la península, en España, en Cádiz. Y en primer lugar, pues agradecer a la organización y agradecer al comité científico la posibilidad de poderme invitar, y estoy pues encantado de estar con vosotros comentando y discutiendo sobre esta disciplina que es el tratamiento intradiscal en pacientes con radiculopatía lumbar. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a comenzar. Como todos saben, el dolor radicular, la ciatalgia, la radiculopatía lumbar, es una causa muy incapacitante en la población y lo vemos muy a menudo en nuestra consulta. Y el escenario en el que nos vamos a mover precisamente es el escenario del dolor radicular de origen discogénico. Aquí vamos a descartar esos posibles escenarios, esas patologías causantes de radiculopatía diferentes de la afectación del nervio o la inflamación del nervio por una protusión o una extrusión discal. Como todos saben, la causa que va a provocar esta patología, esta clínica, es la discopatía lumbar. A nivel lumbar, pues como todos saben, el prolapso discal o la extrusión discal o la rotura del disco o la causa que sea va a dar lugar a un dolor radicular, un dolor neuropático irradiado hacia el miembro inferior en función de la metámera de la raíz nerviosa o raíces nerviosas que puedan estar afectadas. Y la consecuencia pues va a ser un dolor, como digo, neuropático, lancinante, agudo, con mucha impotencia funcional. Dentro del protocolo que el Pain Practice, por ejemplo, en este caso nos detalla, es en aquellos pacientes que tengan una radiculopatía lumbar donde ya hemos descartado banderas rojas, donde el tratamiento conservador no haya sido suficiente pese a ser un tratamiento efectivo y donde el problema sea subagudo, menos de 3 meses, el tratamiento debería ser una infiltración epidural con corticoides. En caso de que sea una patología de más de 3 meses de evolución, lo que debemos hacer es concretar muy bien qué nervio es la raíz que está afectada y plantear la técnica de radiofrecuencia pulsada. Pero cuando esto falla, ¿qué podemos hacer? Esa es la causa, ¿no? Ese es el escenario. Paciente con una radiculopatía que no va bien con las técnicas conservadoras ni con las técnicas mínimamente intervencionistas que habitualmente hacemos. En ese caso, ¿podríamos hacer algo sobre ese disco responsable antes de mandar el paciente a nuestro neurocirujano, con las consabidas posibilidades de una cirugía fallida o de un síndrome de dolor espinal persistente tipo 2 en caso de que se opere, y tener que plantear o no la neuroestimulación según qué casos, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a ver qué podemos hacer sobre ese disco. Como todos sabéis, desde un punto de vista histológico, quedaos con la idea de que el núcleo pulposo tiene proteoglicanos, glucosaminoglicanos, células de sostén, colágeno tipo 2 y un 80% es agua intermolecular. Debemos saber también que 2/3 partes de las protusiones discales se van a resolver solas, sin necesidad de que hagamos nada sobre ese disco, con las medidas conservadoras, con los bloqueos epidurales o con la radiofrecuencia, como hemos detallado. Debemos conocer muy bien y caracterizar muy bien qué patología es la que está causando, patología discal, está causando el problema, y contextualizar muy bien a ese paciente, ver si hay desviaciones, si hay listesis, si hay cambios MODIC, si hay inestabilidad dinámica, etc. Y esto es muy importante porque esto va a determinar mucho el pronóstico y la rentabilidad de estas técnicas interdiscales, como vamos a contar. Como todos sabéis, las herniaciones focales pueden ser protusiones cuando hablamos de que el disco no se ha roto,
en su totalidad, o extrusiones cuando el disco sí tiene la mayor parte, o si no, las capas más externas se han roto. Hay otras clasificaciones, pero desde un punto de vista didáctico yo me quedaría con esto. Y los desplazamientos del disco en el plano sagital y en el plano axial o el mejor escenario sería la protusión, y además sería la protusión paracentral o subarticular, sin llegar a ser del todo foraminal. Por tanto, cuando tenemos un paciente con este tipo de patología discal que da lugar a una radiculopatía y que no va bien con lo que le hemos hecho, podemos hacerle técnicas intradiscales. ¿Y qué técnicas vamos a hacer? Pues nos vamos al pasillo de nuestro supermercado, al pasillo del disco intervertebral, y vamos a ver qué herramientas tenemos. Pues tenemos muchísimas, tenemos tanta cantidad de herramientas como posibilidades, y va a depender de la experiencia que tengamos previa con estas técnicas, va a depender obviamente de los rangos de éxito y los ratios de éxito que haya sido publicado, y de las características del paciente y del disco. Es muy importante caracterizar muy bien ese disco. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar, por ejemplo, la discectomía percutánea, con unos rangos, unos ratios de éxito de en torno al 75%, o sea, 1 de cada 4 pacientes no va a ir del todo bien. También tenemos la descompresión discal con láser, que tenemos también unos rangos de éxito de entre un 63 y un 90%. Nada mal. Ronda prácticamente los mismos ratios que la cirugía descompresiva. Tenemos también la terapia electrotérmica intradiscal, el IDET, que tuvo un auge importante en el pasado, pero debido a la aparición de eventos serios adversos a nivel lumbar, pues prácticamente se dejó de hacer durante un tiempo, y parece que está renaciendo con una modalidad o una aplicación no como la inicial. Tenemos el discogel, que veis que goza de las mejores ratios de éxito de en torno a un 90-92%. Tenemos la nucleoplastia, tenemos el famoso Resadisc, que es una descompresión discal, como ahora veremos más adelante, usando otro tipo de procedimiento. Tenemos el ozono intradiscal, que es ese olvidado, ese low cost, pero que veréis que es un magnífico fármaco, y así lo contemplo yo, y es un arma terapéutica muy eficaz, usada sola o usada en unión a cualquiera de estas otras técnicas que estamos describiendo, o la descompresión discal percutánea mediante la técnica del decompresor, que es realmente es un efecto Venturi sobre el disco, y que va a absorber ese disco mediante una cánula. Dicho de otro modo, tenemos técnicas con anuloplastias, técnicas percutáneas de descompresión, técnicas químicas o técnicas mecánicas. ¿Okay? Bueno, ¿y cuándo vamos a aplicar esto? Pues no antes, es la consideración que veis escrita en todos los sitios, no antes de los 6 meses. No antes de los 6 meses, aunque yo creo que las últimas recomendaciones ya sí que podríamos traérnoslo, como cuando la radiofrecuencia, a partir de los 3 meses de que el paciente presente este problema. No hay necesidad de alargarlo más este problema en el tiempo para el paciente. Aquí ya la hernia se ha cronificado y podemos actuar sobre un núcleo pulposo que no tiene tanta inflamación. Sería este caso, ¿no? El caso C. ¿Y cuándo lo vamos a aplicar? Pues lo vamos a aplicar en técnicas donde haya protusiones centrales, protusiones más paramediales o subarticulares, protusiones anulares difusas, protusiones que se ponen extraforaminales incluso, subarticulares, y donde debemos evitarlo es donde haya una extrusión discal con una migración, ya sea hacia craneal o hacia caudal. Cuando el disco está roto, aunque es verdad que hay series de casos publicadas por el Dr. Choi en casos de extrusión discal, los resultados no son tan prometedores. Con lo cual aquí yo creo que
podría entrar la cirugía o podría entrar la descompresión discal, a lo mejor con ozono, quizá, pero no ya con técnicas de descompresión discal, donde contamos que hay un anillo externo todavía competente. ¿Y qué técnicas vamos a usar? Pues vamos a usar la descompresión discal con láser percutáneo. Este láser tiene diferentes longitudes de onda, ya sea láser neodimio, que usa 1470, láser diodo, como es este de la fotografía de la derecha, que usa longitudes de onda entre 980 nanómetros y 1470, igual que el láser neodimio, o láser olmio, que usa longitudes de onda y voltajes menores de 2100 nanómetros y 1,5 voltios. Esto da lugar a que no haya una destrucción directa del tejido celular que queda en ese núcleo pulposo. La idea es vaporizar el agua del núcleo pulposo, tiene un efecto mecánico de vaporización y un efecto de neurofotomodulación. Aquí tenéis el trabajo previo a la punción, donde hay que medir muy bien esa fibra láser dentro de la aguja que vamos a utilizar, justo para que quede por delante de la punta activa del bisel de nuestra aguja entre 2 y 3 milímetros, en lo que se considera, para que no se caliente la parte metálica de nuestro introductor, de nuestra aguja, y no tengamos ningún daño fuera del disco. Ese es el planteamiento inicial. Aquí veis cómo la fibra queda por fuera. Una vez que colocamos la aguja intradiscal, luego veremos los aspectos técnicos, haremos 2 lesiones de 200 julios, descansando aproximadamente 1 minuto, más o menos una lesión de 200 julios. La lesión es pulsada, con lo cual no sobrepasamos temperaturas por encima de 60 grados fuera del disco, y el propio anillo nos va a ayudar. Una vez hecho esto, pues podemos terminar con medidas regenerativas, tanto con plasmas y con plaquetas, con exosomas, con células madre, etc. Ya depende de lo que cada uno pueda y quiera utilizar. La nucleoplastia por resonancia cuántica es una radiofrecuencia realmente intradiscal coablativa bipolar que hace que rompe los puentes de hidrógeno del agua que queda en el núcleo pulposo, y eso va a dar lugar a que, sin aumentar la temperatura, se deshidrate y se gelatinice un poco ese disco, de forma que, si todavía tiene una actividad competente ese anillo, se va a recoger un pelín. También podemos usar un grasper, además de la técnica de nucleoplastia, y de forma que podemos traernos parte del material herniado, con lo cual haríamos una doble técnica. Se hacen 4 lesiones de 4 segundos cada una para tener la técnica completamente realizada una vez que esté la aguja colocada. Igualmente tenemos que medir, previo a la introducción de nuestra aguja, medir la fibra que va a entrar por dentro de la aguja y que va a ser la causante de la lesión. Tenemos el etanol gelificado, es otra posibilidad terapéutica, que es alcohol gelificado que lleva etanol, celulosa y un colorante, un contraste, que es el tungsteno. La ampolla es costosa, pero es bastante efectivo, como habéis visto, son de 2 mililitros, con lo cual, teniendo en cuenta que el volumen que vamos a aplicar según qué nivel oscilará entre 0,8 y 1 mililitro, pues podemos usar una ampolla para 2 niveles. Tiene una acción osmótica, pues por el alcohol, y va a hacer que solidifique el disco y lo convierta en un material más compacto. De hecho, se habla de que el etanol gelificado, el disco gel, que es un nombre comercial, pues actúa a modo de prótesis. Y por último tenemos el ozono intradiscal, que, sin ser considerado un medicamento como tal por la agencia, en este caso la Agencia Española del Medicamento, pues os traigo este artículo que compara el ozono intradiscal con la técnica de descompresión discal con láser 1470. Aquí tenéis las variables que se midieron, tanto de dolor como de funcionalidad, y para no entrar mucho en esto, las conclusiones fueron que a partir de los 6 meses no había diferencia significativa entre los dos en cuestión de dolor, y fijaos que sí había una mejora en la funcionalidad en el grupo que había usado ozono, mejor que incluso el grupo que había usado la descompresión discal. Por tanto,
el ozono es una opción razonable, más económica y que podría usarse en estos casos. Fijaos que tiene un grado de recomendación 1C para el tratamiento intradiscal y un grado de recomendación 1B para el tratamiento paravertebral. Nosotros usamos una receta que consiste en hacer la técnica intradiscal seguido de una técnica paravertebral que pueden ser entre 3 y 5 sesiones de ozono paravertebral. Aquí tenemos otro estudio que compara la terapia intradiscal mediante láser percutáneo con el discogel. Y aquí fijaos que no hay diferencias significativas en cuanto a dolor, sí que parece que el discogel se separa un poco a favor cuando hablamos de funcionalidad a partir de los 6 meses. En cuanto a los aspectos técnicos, la indicación fundamental o el escenario más probable es la hernia de disco contenida que no se alivia con medidas conservadoras de más de 6 meses de evolución. Realmente el paciente ya nos llega con 3 o 4 meses de evolución de su dolor cuando aparece en la unidad del dolor. Que el disco no haya disminuido más de un 50% de su altura comparado con los discos de alrededor y que no haya ni extrusión ni cambios que impliquen cierta inestabilidad, cambios Modic, listesis, inestabilidad dinámica y que no haya indicios ni de infección, ni de fractura, ni de metástasis. ¿Vale? La preparación del paciente pues, será una técnica aséptica por completo. En quirófano utilizaremos antibiótico pre y a mí especialmente me gusta hacer una técnica combinada con la descompresión discal con láser, seguido de la utilización de ozono o de terapia regenerativa con plasma rico en plaquetas más menos ozono. Sería una técnica un poquito más completa, pero creo que tiene sentido. La técnica no la voy a explicar, se entra por el triángulo de Cummings y tenemos que primero hacer una técnica, una localización del disco quitando o disminuyendo el doble contorno de los platillos, dándole cráneo caudal y seguidamente entraremos con una angulación que no va a ser no menos de 35, 40, 45 grados, de forma que vamos a intentar poner la articulación que queda en ese disco más o menos a la mitad, en el centro de la proyección del cuerpo vertebral, como tenéis ahí. Para esto es muy importante la mesa de trabajo, importantísima, sobre todo cuando usamos o cuando hacemos la técnica L5-S1. Aquí tenéis la aplicación, la técnica que se coloca la aguja lateral al proceso articular superior de la vértebra inferior y vamos a entrar, como veis, en ese triángulo de Cummings, como veis en la fotografía. Seguidamente utilizaremos una proyección lateral para colocar la aguja en el centro y terminaremos de nuevo con una proyección AP para ver cómo en una proyección AP real nuestra aguja se encuentra en el centro del disco. Esto sería lo ideal. ¿Okay? A partir de ahí ya pues, utilizaremos la técnica que creamos más conveniente para cada caso, ya sea pues, disco gel, láser, Resadisc, etc. Seguido o no de plasma rico en plaqueta. Fijaos, aquí tenéis una serie, no voy a entrar en esto, de plasma intervertebral, cuando aquí es verdad que es para el dolor discogénico lumbar, pero que todas las conclusiones, que las tenéis en azul a la derecha, demuestran la efectividad y la bajísima rango o incidencia de complicaciones asociadas a esta técnica de utilización del plasma rico en plaquetas. Las medidas posteriores pues será el reposo y la evaluación neurológica del paciente en la URP. Nosotros habitualmente lo dejamos una horilla y le decimos al paciente que después de esa hora ya, si tiene una buena adaptación al medio, pues le damos el alta. Le dejamos una faja elástica que debe utilizar durante las primeras 2 semanas, aunque no le hacemos un reposo absoluto, un reposo que puede oscilar entre 24 y 48 horas en casa y a partir de ahí, pues de forma progresiva, se irá incorporando a un programa de readaptación muscular lumbosacra. A partir de los 15 días ya puede hacer un ejercicio moderado y progresivo y que obviamente será personalizado en función de cada paciente. ¿Podemos hacer la técnica de radiofrecuencia al mismo tiempo? Se puede hacer. De hecho, nosotros hacemos la técnica de radiofrecuencia si tiene radiculopatía y no está hecha, y en el mismo acto podemos hacer también la técnica de descompresión discal del disco que sea la causa del problema. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado. Me he alargado un poquitín en el tiempo, siento mucho
tenerlo que hacer así, pero es que entonces contenido creo que era necesario y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o sugerencia, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos ahora en la ronda de preguntas que estaré a vuestra disposición. Muchas gracias. Un saludo.